Muchas gracias, hermanos. Nos ponemos en pie, por favor. El tema de esta noche es el pastor de mi vida. El pastor de mi vida. Génesis 48 del 15 al 20. Génesis 48 del 15 al 20. Voy a leer yo los versículos impares y ustedes me ayudan con los versículos pares. Dice la palabra del Señor: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Padre, venimos ante ti esta noche a poner este mensaje en tus manos. Danos gracia, danos iluminación, que sea tu Espíritu Santo, Señor, y no mi persona. Y llevamos toda la gloria, Señor, a ti. No nos agarramos absolutamente nada porque solamente somos instrumentos tuyos. Así que todo lo llevamos al pie de la cruz, de esa cruz, Señor, que representa nuestra victoria. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El pastor de mi vida, el pastor de mi vida. La semana pasada que fuimos allá a Morazán y a Honduras, platicando yo con los pastores, les digo, bueno, que si queremos ser legales, pues son hermanos que están pastoreando esa congregación. Hermanos que les dijeron: mire, aquí no hay nadie, quédese usted. ¿Qué dice? Agarra la iglesia, la pastorea y vuelve a ver para todos lados y no hay nadie más. Entonces, ni modo, acepto. Porque les pregunté yo: bueno, ¿y ustedes dónde han estudiado? ¿Qué saben? Pero no para condicionar la ayuda. Entonces me dicen: no, si nosotros, pues lo único que sabemos es lo que hemos escuchado de los pastores que nos han pastoreado y que nos pusieron aquí y ya. Entonces, en mi corazón, se lo digo con mucha sinceridad, no me causó molestia ni nada de enojo, sino el deseo de poder ir, por ejemplo, algún día, un sábado por decir algo, reunirlos
y darles algunas clases acerca de las doctrinas, de quién es Cristo, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. Y pues a manera de prepararlos un poquito en el conocimiento de la Escritura, de poderlos hasta cierto punto, digámoslo así, pastorear sin tener el ánimo de quedarnos nosotros con la iglesia, de que le quiten el nombre que tienen y le pongan el de nosotros, o que usen el lineamiento de nosotros, ¿verdad? Que ellos hagan el culto como nosotros lo hacemos, porque recuerde que son lugares diferentes, son costumbres diferentes, y el tipo de persona es diferente, el lugar es diferente. Entonces ellos ya vienen acostumbrados a algo. Entonces no es que nosotros tengamos el deseo de venir y de llegar a imponer, mire, así van a recoger la ofrenda, así van a hacer las prédicas, así van a llevar las alabanzas. O sea, sin ningún ánimo de esos, simplemente de poderlos guiar como un pastor guía las ovejas en la palabra de Dios. Simplemente eso. Entonces yo hasta les pregunté, miren, y si un día venimos como a darles unas clases, ¿ustedes estarían de acuerdo? ¿Qué cree que me respondieron? Sí, me dijeron. Y dan ganas de irse a quedar ahí pero unos 3 días. La cosa es el poder venir y mostrar, ¿verdad?, el conocimiento de la palabra. Y eso lo hace el corazón de pastor. El corazón de pastor guía. El corazón de pastor conduce, forma, y es algo que ahí hay una pero inmensa necesidad. Entonces yo le digo a Dios, Señor, bendecinos, provéenos para poder venir y preparar a estos siervos tuyos, a estos hermanos, poder hacer actividades con los niños y enseñarles también acerca del evangelismo, porque no saben nada de evangelismo. No es que van a ir a evangelizar como evangelizamos aquí, porque no van a ir a evangelizar a los buses si ahí no hay buses. ¿En qué buses van a subir? Me estoy explicando, sino adaptar el evangelio a ese lugar como ellos lo crean conveniente. Y todos nosotros necesitamos ser pastoreados. Todos nosotros los que estamos aquí somos ovejas. Aún nosotros los pastores. ¿Usted cree que, y por eso hay hermanos que a mí me dan risa y lo digo con respeto, porque me dicen, hermano Corsi, ay perdón, pastor Corsi, y le digo yo, ¿y en qué momento dejé de ser pastor, hermano? Si yo sigo siendo hermano suyo en Cristo, porque yo sigo siendo oveja, yo necesito también alimentarme. Yo necesito también ser pastoreado, ser guiado, porque todos lo necesitamos. Y aquí vamos a ver el testimonio de Jacob, porque él era una oveja de Dios, como usted. ¿Es usted oveja de Dios, hermano? Porque no escuché amenes. ¿O son cabritas del Señor? ¿Cuántos son ovejas de Dios? Amén.
Hágale así. ¿Cuántos son ovejas de Dios? Amén. Somos ovejas de Dios. Y como ovejas de Dios dependemos, escuche esto, totalmente de Dios. Me llega, porque usted es ovejita. Analice las cabras. Una cabra nunca, usted no va a ver a un pastor de cabras. ¿Por qué? Porque no hacen caso. Esas no hacen caso. Y esas, bueno, son tremendas, son terribles. Pero una oveja, es indispensable que la oveja tenga pastor. ¿Por qué? Porque la oveja por sí sola no puede encontrar un pasto. Necesita que el pastor la lleve por delicados pastos. Si la oveja no haya un pasto delicado, ella no va a ir a buscar, ella se queda ahí y se muere de hambre. La oveja es tan dependiente del pastor que el pastor hasta tiene que tener cuidado de cómo toma agua. Porque la oveja no puede tomar agua que esté así como revuelta. Ella tiene, porque se asusta. Ella tiene que esperar, o el pastor tiene que esperar que el agua se calme para que ella llegue. Por eso dice el Salmo, junto a aguas de reposo, o sea, que estén quietas, me pastoreará. La oveja también necesita que el pastor le quite la lana. Ya ven que es bíblico. Porque si el pastor no le quita la lana, ¿qué pasa? La oveja muere. Porque le crece la lana, se va llenando de lana y llega un momento que el mismo calor, la misma lana la ahoga y muere. Entonces necesita la oveja ese cuidado. Entonces una oveja por sí sola no puede sobrevivir. No puede. Necesita de un pastor. Porque depende de un pastor. Y yo le pregunto en esta noche, ¿cuántos de nosotros somos esa oveja que sin Dios no somos nada y morimos? Que necesitamos a Dios en nuestra vida. Que necesitamos que Dios nos guíe y nos pastoree. Porque mira lo que dice el versículo 15. Hablando de Jacob, bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Hay una versión de este versículo que me gustó tanto porque dice: el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida. Es, en otras palabras, lo mismo que dice aquí. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me libra de todo mal. Ahí usted ve a Jacob dando testimonio que su pastor siempre tuvo cuidado de él. Que él dependía de su pastor. Que durante toda su vida, él vio la mano de Dios en él. Y me gusta porque dice hasta hoy, porque nunca se apartó de Dios. Jacob anduvo huyendo de su hermano Esaú. Dios lo libró y aun cuando andaba huyendo no se apartó. Estuvo allá con, ¿cómo se llama? El que lo explotaba. Labán. Estuvo con Labán, lo explotaba, pero él
siempre dependía de Dios. Y Labán lo notó, porque Labán, cuando le quería hacer truco, el truco era a favor de Jacob. O sea, Dios siempre estuvo con él porque nunca se apartó de él y dependía de él. Una de las cosas que uno debe aprender en la vida es a depender de Dios. Cuando le llega el recibo de la luz, cuando le llega el recibo del agua. Imagínense aquí, cuando viene el recibo de la luz, 1,500 y algo. ¿Qué? A mí me gustaría que usted viera las cuentas de la iglesia. Me gustaría. Para que usted no crea que yo me siento tranquilo y ahí viene el recibo con un chequecito. Paguen. No. Porque cuando viene el recibo, yo respiro profundo así. Señor, es tu casa. Y yo dependo de él. Haga cuentas. Viene el recibo del agua, $590. Primero Dios, este mes baje. ¿Qué me toca? Depender de Dios. Ajá, son $10,000 de planilla al mes. $10,000. Yo dependo del Señor. Ahora póngale el terreno 2,300. Vaya sumando. O sea que al mes tienen que haber $14,000, $15,000 que en el momento preciso Dios pone y hace, pero ahí está. Le decía yo a una maestra, en tantos años, alguna vez nosotros le hemos quedado mal. Alguna vez le hemos pagado retrasado su sueldo. Si aquí le pagamos 2, 3 días antes. Alguna vez le digo yo. Entonces, yo dependo de Dios. Y durante 18 años casi hemos dependido de Dios. ¿Qué me dijo el contador? Y ahí están los de la directiva. Nos dijo, les recomiendo que tengan un ahorro para cualquier situación que pueda pasar. Y yo en mis adentro, en 18 años nunca hemos tenido una cuenta de ahorro. Y Dios siempre ha provisto. Dios siempre ha provisto, gloria a Dios. Porque si yo le pregunto a usted, hermano, ¿y usted cuánto tiene ahorrado? Contésteme. Mire, se vino la pandemia. Se vino la pandemia, hermano. Y sin ahorros. Ajá, sin ahorros. Yo no sé, pero la bendición de Dios estuvo a tal grado que regalamos más de $5,000 en medicina y como $6,000, $8,000 en oxígeno. Y al señor del terreno, el que nos vendió el terreno, siempre se le pagó su cuota. Y no teníamos ahorros en la pandemia. Yo no le digo, hermano, no ahorre, es malo, es pecado, no. Pero el que no ahorra depende más de Dios porque no tiene nada, hermano. Usted que va mes a mes ahí viendo cómo,
usted depende de Dios, hermano. Aquí hay una maestra. Esa maestra no tiene ahorros tampoco y por su testimonio le digo que no tiene ahorros. Dice ella que, ¿cómo se llama? No tenía para el pasaje, no tenía para la cena y le había llegado a visitar la mamá. Entonces vino la mamá y se fue. Pero la mamá le llamó y le dijo: mira, se me olvidó ahí mi cartera, no la hallo. Y entonces la mamá le pidió de favor que la buscara y ella vino y la empezó a buscar. No, mamá, aquí no has dejado la cartera. Voy a ir a ver si no la botaste donde tenías el carro. Y cuando va a ver donde tenía el carro, no hay nada, pero en el camino sí hay una cartera. Y esa cartera tenía $20. Y cuando ella halla la cartera, le habla a la mamá y le dice: mira, ya no la busqué porque aquí la tengo. O sea, así obra Dios. La sacó de la casa solo para encontrarse esa cartera que no tenía documentos, solo tenía $20, pero era la provisión de Dios que ella estaba necesitando. Eso es depender de Dios. Eso es decirle: mira, Señor, yo soy tu oveja. Porque usted no va a ver una oveja comprando zapatos. El pastor, vela porque ella anda buenos zapatos. Ahora no me va a decir: pastor, y mis zapatos. Es sentido figurado. Ah, claro. Pero es cierto. Depender de Dios, hermano, es maravilloso. Porque cuando usted depende de Dios, usted aprende a caminar por fe. Usted aprende a desarrollar una confianza en el Señor, que esa confianza usted lo hace entrar en una relación con Dios única. Así le digo, única. ¿Qué necesita usted ahora? ¿Qué necesita? Pagar la casa, el carro, un repuesto, la gasolina. O no, imagínense que es 20 y junio tiene 30 días. O sea, faltan 10 días para que paguen. Y usted ya no tiene nada, hermano. Pero ahí viene la dependencia de Dios. El hermano Jonathan, él necesitaba pagar unas cosas, y ustedes han escuchado ese testimonio. Y había un convivio de servidores y él se fue al convivio y dijo: Señor, me voy a ir y tú me vas a ayudar. Y se fue al convivio. Y cuando él regresa del convivio, al siguiente día le hablan del banco, que se presente al banco porque quieren arreglar el problema del crédito. Y él pensó que lo iban a meter preso. Y cuando va al banco, se da cuenta de que le habían cobrado de más, porque ellos le dijeron: mira, le hemos cobrado de más, así que aquí le vamos a hacer la devolución de todo el dinero que le hemos cobrado de más. Se lo dieron y con eso pagó lo que tenía que pagar y le sobró. Dependencia de Dios. Depende de Dios como un niño. El niño solo dice: quiero McDonald's, pero no sabe cuánto vale el McDonald's y ya le subieron. O le pregunta el niño: ¿tenés pisto para llevarme al McDonald's? No, de un solo, llévame al McDonald's. Quiero pizza. Cómprame unos zapatos. Cómprame esa camisa. ¿Por qué no lleva usted al niño al súper? ¿Por qué no lo lleva a la plaza inmunda? Porque siempre lo vaculea.
que mira, que comprame eso. Ay, mira, mamá, mira ese termo me gusta, mamá, regálamelo. Solo piden, porque Él depende de usted. Así tiene que depender usted de Dios, de su pastor que es Cristo, porque Él es el dueño de todo lo que hay en este mundo. Él es el dueño del universo y Él lo tiene todo. A Él no le falta nada. No le pida al hombre, pídale a Dios. Gloria al Señor. Y miren el versículo 16. El ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplícanse en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José su padre, ponga atención a esto, que ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Le recuerdo una cosa: el pastor de mi vida, si yo dependo de él, siempre me va a proveer. Número 2, el pastor de mi vida actúa de la forma que él quiere. ¿Ha escuchado usted una alabanza que dice el cielo gobierna? ¿Ya le puso mente a esa frase? El cielo gobierna. ¿Sabe qué significa? Que sobre cualquier situación en este mundo, cualquier situación en esta tierra, sobre cualquier cosa, Él gobierna y Él manda. Él es soberano y hace las cosas como Él quiere. Le voy a explicar aquí el caso. Manasés era el hijo mayor, Efraín era el hijo menor. ¿Quién lleva la bendición del padre? El primogénito, el mayor. Entonces la bendición, según la tradición, era para Manasés, según la tradición judía, que es el primogénito. Entonces viene José y le pone aquí a la derecha a Manasés y le pone a la izquierda a Efraín. ¿Y sabe qué hizo José? Cruzó los brazos. Entonces le puso la mano derecha a Efraín y la mano izquierda a Manasés. Y los comienza a bendecir. ¿Y qué sucede con Jacob? Se enoja, se disgusta. O sea, le causó a él ira que su padre haya hecho eso, porque la bendición se la estaba dando a Efraín y era a Manasés. Entonces nosotros aquí aprendemos una lección: que Dios no obra según las tradiciones, que Dios no actúa según las leyes de los hombres. Dios actúa como Él quiere y como le da la gana, hermano. Hay una iglesia que yo conozco, que cuando el pastor murió, quedan sus 3 hijos. El varón primogénito. De ahí va el segundo hijo. Y por último la niña. Cuando el pastor muere, ¿quién supuestamente tendría que haber quedado? ¿A quién tendría que haber llamado Dios? Al primer hijo. Pero Dios no lo quiso llamar a él. Llama al segundo. Y el segundo es el que está ahí, ungido por Dios. Pero eso no lo decide uno, lo decide Dios.
Estábamos platicando con el hermano Jaime ayer que veníamos del penal y me dice, fíjese cómo obra Dios. Hablando de los días que él estuvo en el penal. Él se viene de Estados Unidos, a El Salvador, teniendo un problema legal, creyéndole a Dios que no lo iban a agarrar, y no lo agarran, hermano. Y pasa el tiempo y no lo agarran, empieza a trabajar en el aeropuerto, deja de trabajar en el aeropuerto, vuelve a trabajar en el aeropuerto, pero así como outsourcing, subcontratado. Entonces hasta le dieron su carnet y todo. Lo paraba la policía, no le hallaban nada. Pero él tenía un temor que un día lo fueran a agarrar. Y cabal, dice que un día allá en el aeropuerto le vieron el DUI y le dijeron, mire, aquí nos sale una orden de captura para usted. Y total es que del aeropuerto se lo llevaron. Vea cómo obra el Señor. Cuando el hermano Jaime va a juicio, la persona principal, porque era allí un caso complicado de varias personas, pero la persona principal, que era un alcalde, que lo había demandado, en ese momento que a él lo agarran, el alcalde ya había muerto. Y como el alcalde ya había muerto, eso le ayudó para que el caso de él al final saliera libre. Y le digo yo, hermano Jaime, ¿y qué tal lo agarran antes? O sea, que muriera el alcalde. Bueno, me dice, a saber cuántos años me hubieran metido. Aquí le estuviera dando yo, le dije, en el penal yo solo están palomitas de maíz. ¿Cómo actúa Dios, va? Me dice. Porque Dios tuvo que esperar que se muriera el alcalde para que me llevaran a mí, pero para arreglar de una vez por todas ese problema legal en mi vida. Dígame usted si Dios no tiene el control, hermano. Dígame usted si Dios no manda. Si Dios no hace las cosas como Él quiere. Yo he vivido este pasaje. José se enojó. ¿Cuántas veces usted se ha enojado porque las cosas no salen como usted quiere? ¿Cuántas veces usted se ha enojado porque Dios no le ha respondido su petición? Y yo lo que se me viene a la mente es cuando nosotros orábamos porque que Dios nos diera el local de allá arriba. ¿Y cuántos años no estuvimos orando? Y se acuerdan los que ya son casi fundadores de estar aquí, se acuerdan que les decía yo, hermanos, oremos que Dios le toque el corazón al pastor general para que nos compre aquí y nosotros, pues, que esto ya sea de la iglesia. ¿Cuántas veces oramos por eso? ¿Y cómo nos sentíamos cuando nos decían que no? ¿Cómo nos sentíamos? Pregúntese. ¿Usted cree que yo no me enojaba en decir puchica y que no ven que estamos trabajando, que esto, que lo otro? No te enojes cuando Dios dice que no, porque algo mejor tiene Dios para tu vida. Dele la gloria a Dios. Algo mejor tiene para usted. Me decía el pastor Víctor, mira,
¿y por qué no sacas ahí la cuenta de lo que deben para pasar esto, verdad? Ya vamos a orar. Las cosas cambian. Y ya va a ver usted, las cosas cambian. ¿A qué quiero llegar? Que Dios quizás a usted le ha hecho sentir mal porque no le respondió, porque no le contestó, porque las cosas no se dieron como usted quería, pero Él no se equivoca. Porque yo le digo, si nosotros compramos allá arriba o nos hubieran comprado, no estaríamos aquí. Y ese edificio, los que lo conocieron, ese edificio para un colegio no servía. No servía, hermano. Si una vez nosotros pensamos y vimos y no da. Cuando la señora llegó a decirme, si le gusta, bueno, y si no, busque otro local. Y llegó con el abogado del diablo. Y a mí me enojó, porque nos llegó a amedrentar. Un favor les estoy haciéndome. Si yo quisiera, así alquilo este local, llame. ¿Cuántos años han pasado? Entonces Dios obra como Él quiere. Dios obra como Él quiere. Dios obra como Él quiere. Creo que fue el año pasado o este año que me mandó a decir el pastor Junior que él pagaba toda la deuda. Dígame, bueno, me dijo Víctor, dice que le digas hoy cuánto es y mañana tiene el cheque listo. Pero yo no en balde, él he creído a Dios tantos años, hermano. Ni he confiado en Dios tantos años. Yo sé a quién he creído. Espere que Dios actúe. Y cuando usted se esté ahogando, que usted sienta que el agua le está llegando a la nariz, no deje de creerle a Dios. No deje de creerle a Dios. Porque si el agua ya le está llegando a la nariz, ya casi vendrá el socorro de Jehová, de su pastor. Gloria al Señor. Miren versículo 19. Mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. El pastor de mi vida, que es Dios, nos bendice de acuerdo a la bondad de su corazón. Jacob no veía, entonces José dijo, quizás no ha visto bien y se ha equivocado, porque él le quiso mover la mano y Jacob se enojó. No le dijo, no me muevas la mano, si yo sé lo que estoy haciendo, porque yo es cierto que estoy ciego humanamente, o sea que yo no miro físicamente, pero veo espiritualmente. Y Dios me ha dicho que así ore y así voy a orar. Y le dice a José, este va a ser grande, hablando de Manasés, que
que está a la derecha. Este va a ser grande, le dijo. Pero va a ser más grande Efraín. Este será más bendecido, va a ser más prosperado que Manasés. Pero esa bendición venía de la bondad de Dios, que la reparte como Él quiere y a quien Él quiere. Pero ahí usted ve la bondad de Dios. Esa bondad de Dios que se manifiesta en cualquier momento. Solo sea fiel, hermano. Había un hermano hace años en la iglesia central. Él vendía lápices en los buses. Y él llegaba a los cultos con su cajita de lápiz. Y él estudiaba en la universidad. Y de la venta de lápiz pagaba los estudios. Entonces andaba ahí, lápiz, 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 en los buses. La cosa que un día se gradúa él de licenciado. Le dan trabajo en una multinacional. Está unos meses aquí en El Salvador y de aquí se lo llevaron para México. Un hombre que ha sido prosperado en gran manera. ¿Y de dónde lo levantó el Señor? Yo le decía al hermano Prado, y lo veo con mucho cariño, no, hermano Prado, le digo, ¿se acuerda cuando para un cumpleaños usted deseaba un sorbete y yo le iba a llevar pizza? Porque yo dije, el hermano Prado está cumpliendo años, le voy a llevar una pizza. Pero no me acuerdo por qué Dios no quiso que comprara la pizza. Y Dios me mandó a comprar sorbete. Y le llego yo a él con el sorbete en el día de cumpleaños. Y el hermano Prado me dice, no sabe cómo está Dios en esto, porque yo no había pedido una pizza. Él le había dicho a Dios que quería un sorbete y no tenía para comprarlo. Y cabal en el cumpleaños. Y el domingo pasado me puse a orar ahí con él por el carro que Dios le ha dado. Pues esa camioneta híbrida. No, si ahí lo mira usted todo chilapatoso, pero hey, hermano Prado, le digo yo, ¿cómo lo ha bendecido Dios, vale? ¿Cómo lo ha bendecido Dios? Y mire, me dijo él, los que lo conocían, lo conocen desde hace tiempo. ¿Se acuerdan de aquel carro viejito en el que venía el hermano Prado? Y dice que un día saliendo de la iglesia chocó con otro carro y vino el policía y ni preguntó ni nada, no, que le, usted es el culpable, le dijo. Y el hermano Prado dice, Señor, puchica, ¿qué más? Pues, ¿qué más? Pero de ahí, dice, de ahí para acá, Dios empezó a cambiar todo. Las cosas empezaron a mejorar y la bendición comenzó a llegar, hasta que sobra y abunda. A esto usted viéndolo. El hermano que nos regaló la alfombra. El hermano ahí se crió en la colonia Luz. De esas casitas de mesón. Porque aquí hay un hermano en la iglesia que lo conoce. Y la cosa de que el hombre salió de abogado y agarró una firma, no sé qué. Hermano, te regaló el día del padre un Tesla. Ese carro gris feo sí que, pero es la moda, no sé lo que trae adentro. De regalo el día del padre.
y en su casa hay un lago artificial y una piscina. Y entonces usted dice, ¿cómo esta persona de la nada Dios? Es que la bondad de Dios es grande, hermano. La pregunta es, ¿usted cree que Dios lo va a levantar, que Dios lo va a bendecir? Usted tiene que creerlo, hermano. Tiene que creerlo desde lo más profundo de su corazón, que va a haber un día que usted va a tener sus manos llenas de la bendición y de la bondad de Dios. Que va a haber un día. Un día usted va a ser el nuevo San Fausto de la iglesia. Va a haber un día que usted nos va a decir, todos los que vengan el viernes los voy a invitar a un pedazo de carne asada con arroz chirimol. Va a haber un día. ¿O no tiene usted fe? Es que Dios no obra donde no le creen. Y eso que le quede claro, Dios no obra donde no le creen. Y para cerrar, el versículo 20 dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Ahí vea cómo la posición cambió. Vos sos el menor, vos estás abajo, pero vas a estar arriba. Mire qué maravilloso. Porque el pastor cambia la posición de cualquiera de nosotros. Hoy estás abajo, mañana vas a estar arriba. Solo cree en el Señor, que Él es tu pastor y que nada te faltará. Vamos a orar, iglesia. Dele la honra y la gloria al Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón para depender de ti, de ese pastor, confiar en ese pastor, creerle a ese pastor. Porque sabemos que en Él no nos hará falta nada. Porque Dios tiene cuidado de ti. Y en esta oración, yo quiero poner, Señor, en tus manos aquel hermano que ha venido desanimado, que ha venido creyendo que no hay una salida a su problema. Aquel hermano que cree que no hay cura a su enfermedad. Aquel hermano que cree que porque está hundido nunca va a poder salir. Quiero pedirte, Señor, por aquel que ha venido hoy con deseos de quitarse la vida, que está aquí, Señor, porque todas las cosas le han salido mal, porque todo está en su contra, porque todo es adverso, porque todo, Señor, parece oscuro, tenebroso. Aquellos hermanos que están bregando con una deuda, aquellos hermanos, Señor, que sienten que ya no pueden más, que ya no pueden seguir más,
para que tú, Señor, le recuerdes que eso solo son palabras del enemigo, porque hay un Dios que cuida de nosotros. Hay un Dios que no va a permitir que pierdas la casa. Hay un Dios que no va a permitir que pierdas el carro. Hay un Dios que no va a permitir que pierdas el negocio. Hay un Dios que no te va a desamparar en ningún momento.